Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Suscrito por el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, por el que informa que esa dependencia llevará a cabo la 7ª sesión plenaria de la Comisión Intersecretarial en materia de trata de personas y solicita se considere la participación de la senadora Adriana Dávila Fernández, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, en esa sesión que se celebrará el 13 de diciembre del año en curso. Remítase la comunicación descrita a la senadora Adriana Dávila Fernández. Tenemos enseguida la discusión del dictamen de la Comisión de Derechos Humanos con punto de acuerdo por el que se designa como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a los ciudadanos Maricler Acosta Urquidi, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela Huitrón. Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta este día, solicito a la Secretaría de Lectura su parte resolutiva. Doy lectura al dictamen. Único. El Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confiere el párrafo 6º, apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como en el artículo 255, numeral 1, fracción cuarta del Reglamento del Senado de la República, designa como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la ciudadana Maricler Acosta Urquidi, al ciudadano Guillermo Ortiz Mayagoitia y al ciudadano Mariano Azuela Huitrón. Es todo, señor presidente. No habiendo oradores, esta discusión y no habiendo oradores inscritos para la misma, entonces ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para coger la votación nominal. Y hágase los avisos del artículo 58 del reglamento, por favor. Bueno, en este momento, por instrucciones del presidente de la mesa directiva, se ha dado apertura al tablero electrónico de votación nominal hasta por 3 minutos. Se está votando en este momento el acuerdo por el que se designan integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, pues ha sido la parte inicial de lo que será esta sesión ordinaria. Les recuerdo, es la sesión ordinaria de este día 10 de diciembre del año 2013, cuando estamos prácticamente en los instantes finales, en los últimos días de lo que será el proceso y el quehacer legislativo de este primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio de la 62ª legislatura. Y en relación a esto, bueno, pues evidentemente todo el trabajo se acentúa. Hay muchos temas que están todavía pendientes en la agenda legislativa que se tendrán que estar desahogando y la idea y el cometido es, bueno, poder avanzar lo más que se pueda en estas últimas sesiones para, por supuesto, no dejar rezagos en la agenda legislativa. Y de tal suerte, bueno, pues en este momento estamos en esta votación nominal del acuerdo y en unos momentos más estaremos escuchando en relación, pues, a los temas que se estarán manejando en el transcurso de esta sesión ordinaria. Le recuerdo, hoy también se lleva a cabo la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, en el recinto legislativo de San Lázaro, donde también, bueno, pues los
los temas que se están manejando, los temas que se están abordando son electorales y son de la mayor atención y preocupación de toda la ciudadanía. Hay que recordar que ambas cámaras tienen esta interrelación que les da o que les mandata el artículo 72 constitucional, y que precisamente en base a eso los temas que se van discutiendo, analizando y votando aquí en el Senado de la República posteriormente tendrán que ser en estos días temas torales para la Cámara de Diputados y viceversa. Los temas que se han atendido en la Cámara de Diputados como primera instancia tendrán que convertirse en temas torales en unos cuantos días más para el Senado de la República. Así es que estamos en estas transmisiones, estamos en esta informar a toda la gente que nos hace favor de seguirnos, y a quienes invitamos que nos sigan por favor a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook. Usted nos puede encontrar, nos puede hacer llegar sus comentarios, sus sugerencias, y además es una manera muy eficaz para estarse informando, para mantenerse muy enterado del acontecer legislativo minuto a minuto, porque les recuerdo, las noticias se generan así, minuto a minuto, y es aquí en el canal del Congreso donde usted podrá tener la mejor información, lo más objetivo y lo que esté ocurriendo en el instante mismo que ocurren las cosas en relación a nuestros representantes populares, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República, que hoy, bueno, pues se convierte en una figura toral de esta República Mexicana, de este Distrito Federal, en base precisamente a los temas que se están revisando y que generan la expectativa, el interés y a veces la manifestación de muchos entes de nuestra sociedad. Concluye el tiempo para esta votación nominal. Recuerdo, es este acuerdo por el que se designan integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hasta el momento solo tenemos 92 votos que se han emitido, son 89 a favor, 0 en contra, 4 abstenciones. Vamos a escuchar en unos instantes más cuál es el veredicto que da la Secretaría en relación a esta votación nominal. Sigue abierto el sistema de votación. Senador, va a votar. Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Senador Pedrosa, en favor. Senador Gracia. Senadora Dávila, ¿a favor? Sí. ¿Sí? Senador Blázquez, está abierto el sistema para que vote. A favor, ya votó. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron 106 votos en pro y 0 votos en contra. En consecuencia, se reúne la mayoría calificada. Una abstención. En consecuencia, se reúne la mayoría calificada dispuesta por el artículo 102 constitucional. Aprobado el punto de acuerdo. En consecuencia, se designa a los ciudadanos María Clara Acosta Urquide, Guillermo I. Ortiz Mayagoiti y Mariano Zuela Huitrón como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Comuníquese. Se convocará a los consejeros a que rindan su protesta de ley la próxima sesión. Continuamos con la segunda lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Energía y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones constitucionales en materia energética. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulta a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano.
Quienes estén por que no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. Les informo que las comisiones entregaron un documento por el que acuerdan proponer modificaciones a diversos artículos. El texto de las modificaciones está a su disposición en el monitor de sus escaños. En consecuencia, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada por las comisiones. Consulto a la Asamblea si se omite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, señor presidente. Por no haber oradores inscritos, consulta a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si son de aceptarse las modificaciones propuestas. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aceptarse las modificaciones. Quienes estén por la afirmativa, sean tan amables de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Aceptada, señor presidente. En consecuencia, la discusión del dictamen de las reformas constitucionales en materia de energía serán con las modificaciones que acaban de ser aceptadas por la Asamblea. Les recuerdo que el dictamen y las modificaciones están disponibles en sus escaños y si alguien desea copia impresa de estos documentos les puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. Les pido por favor unos minutos de su atención. Antes de iniciar la discusión del dictamen que nos ocupa, quisiera informar a la Asamblea en términos generales la forma como se desarrollará la discusión y votación. Primero, se dará trámite a la moción suspensiva que presenta el senador Mario Delgado Carrillo en términos del artículo 105 de nuestro reglamento. Segundo, se dará paso a la presentación del dictamen por parte de los representantes de las comisiones con un tiempo máximo de 10 minutos en términos del artículo 196 del reglamento del Senado. Tercero, tendrá uso de la palabra los senadores que presenten votos particulares. Serán 11 intervenciones a razón de una por cada voto particular con un tiempo máximo en tribuna de 5 minutos. Continuaremos con las exposiciones de los grupos parlamentarios para fijar posicionamiento. Iniciará el grupo parlamentario con menor número de senadores y se continuará en orden progresivo hasta por 10 minutos como la marca el artículo 199, fracción segunda. Se dará paso a la discusión en lo general, en los términos de la fracción quinta del artículo 199 del reglamento del Senado, con intervenciones de hasta 5 minutos por cada orador, iniciando con el primer orador inscrito contra del dictamen. Sexto, finalizada la discusión en lo general, se abrirá el registro de reservas para la discusión en lo particular de acuerdo a lo establecido en el artículo 200 del reglamento. Séptimo, se realizará la votación nominal en lo general de conformidad con lo señalado en el artículo 200, párrafo tercero. Octavo, iniciaremos la presentación de las propuestas de modificación a los artículos reservados según lo señalado en el artículo 201 del reglamento. Noveno, para conocimiento de la Asamblea votaremos de manera separada los artículos 25, 27 y 28 y los 21 transitorios del proyecto de decreto. Como verán, compañeras y compañeros senadores, nos espera una jornada extensa, por lo que solicito su apoyo y comprensión para hacer uso racional de los tiempos en tribuna, a fin de dar un debate civilizado y rico en argumentos. Informo también que el senador Bartlett presentó una moción suspensiva. Tal como se ha expuesto y solicitado el senador Mario Delgado Carrillo y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 105 y 106 del reglamento, procederemos a desahogar su solicitud de moción suspensiva. Consulto a la Asamblea si existe quien apoye la moción. Senador, ¿desde la tribuna o desde su escaño? Tiene usted la palabra. Dejar sentado, presidente. Ay. Muchas gracias, presidente. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, queremos presentar la siguiente moción. En el Congreso de la Unión
han sido presentadas diversas iniciativas con la finalidad de modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en contravención a lo que establece nuestro máximo ordenamiento jurídico y en contra de los intereses del pueblo mexicano. Se elimina el carácter estratégico de la industria petrolera y eléctrica del país, así como se posibilita el aprovechamiento de la renta petrolera a personas distintas al Estado mexicano. El 3 de diciembre de 2013 se presentó ante la presidencia de la mesa directiva del Senado solicitud formal para que el Congreso de la Unión convoque a consulta popular sobre la reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en términos del artículo 35, fracción octava, numeral 1, inciso C de nuestro máximo ordenamiento jurídico. En término de lo establecido en el artículo 35, corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver previo a la consulta que realice el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta. Consideraciones. Ignacio Burgoa, en su obra Derecho Constitucional Mexicano, establece que las decisiones fundamentales no pueden ser reformadas por el poder revisor de la Constitución, dado que esa facultad solo corresponde a la Asamblea Constituyente. Son decisiones fundamentales económicas, dice Burgoa, las que se traducen en la propiedad nacional de los recursos naturales específicos, como los hidrocarburos, y la gestión estatal en ciertas actividades de interés público, como las confiadas a Pemex en sus distintas fases de explotación de hidrocarburos, así como la rectoría económica del Estado. Las decisiones políticas fundamentales deben ser sometidas a la aprobación del pueblo, quien es el titular de la soberanía. El poder para reformar la Constitución no puede por sí solo asumir la modificación del texto constitucional, porque en los actuales tiempos no tiene la capacidad ni la facultad de representar a la voluntad general. Por eso ahora, uno de los avances es que se abra la vía a la democracia directa, cada ocasión que la situación histórica merita que el pueblo sancione las propuestas que afectan directamente a la nación. Los ciudadanos mexicanos tienen derecho a la consulta popular en temas de trascendencia nacional. El 10 de agosto del 2013 venció el plazo para que el órgano revisor de la Constitución para emitir la legislación secundaria que permita ejercitar plenamente el derecho constitucional a la consulta popular. Es de reconocido derecho que nadie puede alegar un beneficio o beneficiarse de sus propias ilicitudes. Eso es lo que argumentan los senadores de las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y Verde, y pretenden concluir que como no hay ley reglamentaria, no puede haber consulta, cuando son ellos mismos los que propician la omisión legislativa de carácter absoluto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que esa omisión es absoluta cuando hay infracción constitucional como la de ahora, cuando el Congreso no ha emitido una ley reglamentaria de la consulta. Número 2, para ejercer directamente su derecho a la consulta popular, como lo establece la Constitución, 1.672.242 ciudadanos solicitaron que la reforma constitucional en materia energética que actualmente se discute sea sometida a consulta popular al Senado de la República el pasado 3 de diciembre del 2013. Se trata de un derecho humano cuyo ejercicio no puede estar sujeto a la arbitrariedad de las autoridades. Con la presentación de estas firmas, los ciudadanos han solicitado formalmente ante el Congreso de la Unión la realización de la consulta popular en un tema de trascendencia nacional que no es ninguno de los que la propia Constitución prohíbe realizar.
tales como la restricción de los derechos humanos reconocidos por la propia Constitución, los principios relativos a la voluntad del pueblo mexicano de constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, y materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y ni la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente. Número 3. El debate legislativo se da sobre un tema de la máxima trascendencia nacional. En estos días y durante el debate en comisiones, legisladores de todos los partidos han manifestado desde la tribuna que esta reforma aborda un tema de importancia fundamental para el país. Porque si la importancia nacional de la reforma constitucional está fuera de toda duda, se oponen a la realización de la consulta, tal y como lo ordena la Constitución. No existe ningún argumento constitucional, político, económico ni social para que no se realice la consulta. Al contrario, se respetaría el derecho de los ciudadanos a participar en la toma de decisiones fundamentales para el país y se dotaría a esta reforma del consenso social y la legitimidad necesaria. Senador. 4. Voy terminando, presidente. No hay contradicción entre la representación popular y el ejercicio de la participación ciudadana directa. Quienes han argumentado que al tener un mandato popular ya no es necesario que se realice la consulta, desconocen que no hay incompatibilidad entre ejercer dicho mandato y que esta pretendida reforma a la Constitución sea sometida a consulta popular. Tanto el mandato como el derecho de los ciudadanos a la participación directa en las decisiones básicas quedan perfectamente a salvo. Número 5. La reforma energética es un tema de trascendencia nacional. El presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República dijo en entrevista el día de hoy que la reforma energética no es un tema que deba ser sometido a consulta porque es un tema de ingresos. Se requiere avanzar lo más rápido que se pueda en esta reforma trascendente. La trascendencia del tema objeto de la consulta no solo puede apreciarse a partir de la importancia en el desarrollo histórico del país que han tenido como base y sustento la redacción actual de los artículos 27 y 28 constitucionales. También se puede apreciar la trascendencia del tema que se somete a consulta si tomamos en cuenta que de modificarse los artículos constitucionales se afectaría en lo siguiente: se privatizaría la propiedad de los hidrocarburos, se cedería parte importante de la renta petrolera al sector privado, habría menos recursos para el desarrollo del país, se aumentarían los precios de combustibles y energéticos por eliminación de tarifas de mercado, trayendo consigo el encarecimiento del costo de vida, el desmantelamiento de la infraestructura, conocimiento y tecnología petrolera nacional, la renuncia al desarrollo de capacidades de capital organizacional y humano al tener menores recursos disponibles para la inversión en la paraestatal, despidos y sustitución de trabajadores mexicanos por mano de obra extranjera. Se dejaría pasar la gran oportunidad de desplegar una política industrial que potencie nuevos sectores como el naviero y los eslabones de la cadena productiva. Por esta razón, y termino, presidente, es menester que sean los ciudadanos los que decidan a través de la consulta popular, derecho imprescindible del que gozan en ejercicio del artículo 35 constitucional, puesto que las y los afectados directa o indirectamente serán los mismos ciudadanos. Los recursos que pretenden entregarse mediante los contratos y concesiones previstas en la reforma generarán un déficit en el presupuesto federal, lo cual implicaría un aumento de impuestos o la contratación de deuda para subsanar el boquete fiscal, a menos que vayan a dar privilegios fiscales a estas nuevas empresas y se mantenga a Pemex bajo el mismo régimen que se tiene actualmente. Es necesario hacer una consulta para decidir el futuro del país.
hacer una consulta popular para decidir democráticamente entre todos y todas el destino del recurso no renovable más importante de la nación en todas las épocas. Por eso, los ciudadanos presentaron ante la Suprema Corte de Justicia varios senadores de la República el pasado 4 de diciembre, muy importante, antes de que se iniciara el análisis y el procesamiento legislativo de esta reforma, solicitamos a la Suprema Corte de Justicia que se pronunciara sobre la constitucionalidad de la consulta popular y también les solicitamos la necesidad de suspender el procedimiento legislativo o dictaminación sobre la reforma energética. Cuando tomamos protesta, juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución. Por ello, lo más importante en primer lugar es que aseguremos que se ejercite el derecho de los ciudadanos a la consulta popular. Senador. En este momento, el proceso legislativo debe suspenderse porque estamos supeditados a lo que determina el órgano máximo garante del control constitucional y de los derechos humanos. Por lo expuesto y fundado, los suscritos senadores presentamos ante esta Asamblea la siguiente moción suspensiva. Único, se suspende la discusión de dictamen con proyecto de decreto que presentan las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Energía y Estudios Legislativos, primera, por el que se reforma y adiciona el artículo 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto no se pronuncie la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad del procedimiento iniciado por 1.672.242 firmas para realizar la consulta popular y, de ser el caso, se lleven a cabo todos los actos necesarios para hacer efectivo el derecho de las y los ciudadanos a ser consultados sobre un tema de trascendencia nacional como lo es la reforma energética. Es cuanto, presidente, y le pido que dé trámite a esta moción y decir que seguramente esta reforma va a terminar en los tribunales, en la Suprema Corte de Justicia, y ahí también vamos a estar dando la batalla por salvaguardar los recursos de la nación y por salvaguardar los derechos de los mexicanos a la consulta popular. Muchas gracias. Les recuerdo que hay que constreñirse al tiempo en la racionalidad que tenemos de todos y cada uno. Tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Bartlett y después inmediatamente votaremos la moción suspensiva. Sí, presidente. Ahí está bien. Con su venia, señor presidente, hemos presentado un grupo de senadores de mi fracción y otros del PRD una moción suspensiva que voy a explicar. Con fundamento en los artículos 105, 106, 107 y 92 del reglamento del Senado, hemos presentado esta moción suspensiva. Los hechos que motivan esta moción son los siguientes. El Ejecutivo Federal, al formular y presentar su iniciativa de reforma constitucional a los artículos 27 y 28 de la Constitución en materia energética, no acompañó a su propuesta la evaluación sobre el impacto presupuestario. Los legisladores del Partido Acción Nacional que presentaron la iniciativa de reformas al 25, 26 y 27 tampoco acompañaron a su propuesta las evaluaciones sobre el impacto presupuestario.
Las comisiones unidas no realizaron una evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas respectivas. Tanto el penúltimo párrafo como el último del artículo 18 de la Ley de Presupuesto, Responsabilidad Hacendaria establecen lo siguiente: las comisiones correspondientes al Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán una valorización del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente. El Ejecutivo Federal realizará una evaluación del impacto presupuestario a las iniciativas de ley o decreto que presente a la consideración del Congreso. Por todo esto, solicitamos se le dé trámite parlamentario a la moción suspensiva, no se inicie o se interrumpa el debate del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos que hemos mencionado. Protestamos lo necesario. Pareciera, como se nos ha venido acusando, un pretexto para obstaculizar el trabajo de este Senado de la República, pero es un mandato de ley, es una obligación que he descrito del presidente de la República que incumplió, del Partido Acción Nacional que incumplió y de las comisiones que incumplieron. Y se trata nada más, fíjense ustedes, del impacto fiscal, el impacto económico, se trata nada más de las dos empresas más importantes del país que van a ser fraccionadas y prácticamente desaparecidas y sus ingresos van a ser modificados, como veremos más adelante. ¿Cómo es posible que no exista una sola mención a la economía de la desnacionalización energética, que significa nada más de entrada el 35, 38 y a veces 40% del presupuesto nacional, y también los ingresos de la segunda renta nacional, que son la primera renta nacional es Pemex y la segunda renta nacional es la Comisión Federal de Electricidad? ¿Cómo podemos aprobar algo que no conocemos? Es un salto al vacío económico, es lo más grave que pudiera presentarse y no se ha analizado. Se está aceptando una serie de elementos que van a actuar brutalmente en contra de la economía nacional y no hay un impacto fiscal y es, perdonen señores legisladores y señoras legisladoras, es una obligación legal que estamos incumpliendo. Pero además de ser una violación a la ley, si llegamos a continuar esta discusión, además es un salto al vacío económico. De manera que yo le pido, señor presidente, que someta a votación y que cumplamos con la responsabilidad legal que tenemos todos aquí en esta sala de saber cuál es el impacto fiscal de nada menos la disolución que vamos a ver de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, las dos rentas nacionales más importantes de México. Estoy seguro que lo van a considerar porque tengo una gran conciencia que el día de hoy vienen preparados a oír, a atender, a legislar conforme a derecho, a cambiar su posición si hay argumentos sólidos. Estoy seguro que será un debate de gran responsabilidad y de sensibilidad de cada uno de los senadores. Y el primer punto es este: ¿qué va a pasar con la economía de este país con la desnacionalización de las empresas principales de México? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador. Solicito a la Secretaría consulta a la Asamblea en votación económica si se admiten a debate las mociones presentadas. Consulto a la Asamblea en votación económica si admiten a debate las mociones presentadas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se admite a debate, señor presidente. Continuamos con las fases de discusión del dictamen. Se concede el uso de la palabra al senador Enrique Burgos García para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales
en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. E inmediatamente después el senador Óscar Román Rosas González por el nombre de la Comisión de Energía y después el senador Raúl Gracia Guzmán por Estudios Legislativos Primera, para que estén atentos, por favor. Senador. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia. Honorable Asamblea Senatorial, en cumplimiento a lo dispuesto por nuestra estructura legal y reglamentaria, presentamos el dictamen que estimamos cumple con las disposiciones inherentes a su formulación, haciéndose énfasis especial en el análisis de las iniciativas de reformas constitucionales presentadas por legisladores del Partido Acción Nacional y por el Presidente de la República, sin demérito de que las iniciativas de reformas a la legislación secundaria de legisladores del Grupo del Partido de la Revolución Democrática también sean materia de análisis. Hacemos énfasis en presentar las coincidencias y las diferencias entre las iniciativas. Incorporamos las conclusiones de los foros organizados por este Senado de la República en la materia, por la trascendencia del sector energético, no solo para el país, sino para la economía mundial. Incluimos un apartado dedicado a ilustrar algunos modelos para el manejo de los hidrocarburos en el mundo. Desde luego, resulta de mayor atención e interés y trascendencia el planteamiento de las adecuaciones a preceptos constitucionales y la inclusión del régimen transitorio de las reformas que plantea. En este sentido, se proponen reformas al artículo 25 constitucional para introducir una nueva figura jurídica para la actuación del poder público en la economía, que son las empresas productivas del Estado. Se propone establecer que en las actividades concebidas como estratégicas en materia de electricidad, petróleo y demás hidrocarburos, corresponderá a la ley establecer las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las mencionadas empresas productivas del Estado. Estas deberán regirse por las mejores prácticas para garantizar eficiencia, eficacia, honestidad, productividad y transparencia. Se plantea reformar el párrafo sexto del artículo 27 y adicionar un párrafo séptimo al mismo, recorriéndose los subsecuentes en su orden. En la norma constitucional se refrenda que es inalienable e imprescriptible el dominio de la nación sobre el petróleo y todos los hidrocarburos. A su vez se reitera que en el caso de los que se encuentran en nuestro subsuelo no se otorgarán concesiones. A fin de propiciar una mayor contribución de la exploración y la extracción de petróleo al desarrollo de largo plazo de la nación, esta podrá realizar asignaciones a empresas productivas del Estado para el desarrollo de actividades de exploración y extracción mediante asignaciones. Dichas empresas de Estado podrían contratar con particulares en los términos que señale la ley. Textualmente se plantea señalar que en cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberá afirmarse en las asignaciones contractuales posibles. Con respecto a las modificaciones que se plantean al artículo 28, destaco a ustedes la propuesta de afirmar como áreas estratégicas de la economía que corresponden al Estado la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos y la planeación y el control del sistema eléctrico nacional y el servicio público de transmisión y distribución de electricidad. Es decir, que de las diversas actividades económicas vinculadas con el petróleo y los hidrocarburos y con la generación de electricidad, se plantea preservar los ya referidos en el ámbito exclusivo del sector público. En el propio artículo 28 se propone una adición al párrafo sexto relativo al órgano constitucional autónomo denominado Banco Central, consistente en establecer que el Banco de México será el fiduciario de un fideicomiso público del Estado mexicano, denominado Fondo Mexicano del Petróleo, cuyo objeto será recibir, administrar, distribuir ingresos derivados de las asignaciones y contratos que deriven de la exploración y extracción de petróleo, de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos del subsuelo. Ahí se prevé que la base para que mediante la ley se adopten las normas para fomentar el contenido nacional en la ejecución de las asignaciones en materia de petróleo y de hidrocarburos sólidos, líquidos, gaseosos, pues se trata de una norma para promover la participación de cadenas productivas nacionales. Señoras y señores senadores,
estamos ante el resultado de una labor intensa de varios meses que este Senado de la República ha venido realizando para que, a partir del diagnóstico de nuestro sector energético y la actual revolución tecnológica del siglo XXI para la producción y explotación de hidrocarburos y de energía eléctrica, para que México delibere y resuelva a través de sus legítimos representantes populares sobre las opciones que permitan aprovechar en forma adecuada la riqueza petrolera y la transformación del sector energético para desarrollar e impulsar la transformación en la presente centuria. Para este Senado plural, democrático, deliberante, consciente de la responsabilidad que hoy tiene con la nación, impulsaremos desarrollo, crecimiento del Producto Interno Bruto, generación de empleo, de empleos productivos, distribución equitativa de la riqueza e impulso a la justicia social. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al senador Óscar Román Rosas González para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Energía. Por favor, senador. Después el senador Raúl Gracia Guzmán y después el senador José Asensio Orihuela Bárcenas. Por favor, senador. La historia juzga los hechos, pero también las omisiones. Esa es la disyuntiva que tiene frente a sí este Congreso. Con su permiso, presidente, señoras y señores senadores de la República, en las horas, los días y los meses que preceden a la presentación de este dictamen, hemos conciliado, debatido, sustentado lo que hoy se pone a consideración de ustedes como representantes de los mexicanos. La historia juzga los hechos y habrá de juzgar esta reforma como un punto de inflexión para la economía nacional. Habrá de juzgar esta reforma como el instrumento que permitió romper. Senador, uso sonido en el escaño del senador Robles. ¿Para qué efecto? Disculpe, que me disculpe el orador. Lo que pasa es que tengo una confusión del reglamento y no sé si debe ser el presidente de la comisión quien deba presentar el dictamen o puede ser cualquiera. La comisión acuerda. La comisión acuerda. O sea, el senador Penchina no quiso subir o no entiendo. No sé, pero la comisión acuerda y está en perfecto en reglamento. Continúe, senador. Gracias, presidente. Pero también los grilletes que puso en nosotros el prejuicio, la retórica fácil, el dogma y el anacronismo. La historia juzga ya las omisiones de los representantes públicos. En 15 años cambiamos leyes reglamentarias para no herir susceptibilidades ni molestar a los que hacen de la salvación de la patria su monopolio político, su verdad privatizada. En esos 15 años, el mercado de energéticos cambió por completo. Nuestros compradores se hicieron autosuficientes y la producción se hizo más cara y más compleja. Por ello, señoras y señores legisladores, me parecería imperdonable frente a cada uno de los 116 millones de mexicanos representados en este salón de plenos, que la historia siga juzgando las omisiones en vez de las acciones. Esta legislatura está llamada a ser juzgada por los hechos que aquí se voten, porque para eso nos votaron, para darle a México viabilidad energética y alternativas viables al sector en el largo plazo. Que el espacio que hoy tiene la insidia no lo ocupe la duda. Con esta reforma se salvaguarda cada centímetro de la patria con el dominio de la nación sobre la riqueza energética. Podemos mirar de frente a nuestros electores,
pero sobre todo podemos mirar de frente a nuestros hijos. Hace 75 años, una decisión garantizó que México transformara la riqueza energética en catalizador de bienestar social a lo largo del siglo XX. Dentro de 75 años, habrá de recordarse este año 2013 y a esta 62 legislatura por haber garantizado que la riqueza energética fuese el catalizador de bienestar social del siglo XXI. Hablo del pasado, del presente, del futuro, del tiempo, compañeros senadores, porque lo hemos desperdiciado en demasía. Postergar esta reforma sería una omisión histórica. Postergar la votación con el pretexto de la cautela es disfrazar la intención eminentemente política, indudablemente electoral, de cancelar esta inédita ventana de oportunidad legislativa para procesar una reforma de estas dimensiones. Con respeto a esta tribuna, afirmo que para quienes quieren postergar la reforma energética, nunca será el momento adecuado. Nunca habrá de discutirse suficientemente el tema, nunca habrá razones de peso para construir el consenso parlamentario, porque nunca entenderán que la patria es más que una palabra en el discurso y la nación es mucho más que la facción con la que coinciden y reciclan autos de fe. Para quienes creen tener el monopolio de la verdad, una reforma que se centra en la competencia es naturalmente condenable, cuando el verdadero riesgo radica en condenar a este país a la parálisis energética por temor al disenso. Este Senado ha sido casa de posiciones contrapuestas. La nación ha tenido la palabra. Esta soberanía ha atestiguado las diferencias de forma, pero también de fondo. Al vapor han surgido los embates contra esta reforma energética y no el dictamen que se somete a consideración. Por eso ha llegado el momento de aprobar, conforme al procedimiento parlamentario, a la ley y a la responsabilidad con los ciudadanos, la reforma energética que México merece y que México necesita. No puede recuperarse el tiempo perdido, pero sí podemos, con valor, decisión y auténtico patriotismo, hacer que haya valido la pena la espera, porque esta reforma es constitucional, profunda, sin ambigüedades ni vacíos. No puede recuperarse el tiempo perdido, pero sí podemos recuperar para este Congreso el papel transformador que mandatan los electores. Podemos recuperar para México la oportunidad de tener una empresa pública, competitiva y productiva. Podemos garantizar a los mexicanos seguridad y soberanía energética. Podemos combatir la corrupción, no con la retórica que rasga vestiduras, sino con la transparencia, convicción y legislación secundaria. Podemos darle a este país las inversiones que necesita para explotar la riqueza energética sin perder la rectoría en materia energética. Podemos, no tengan duda, elevar las anclas de la nave nacional para ir más rápido y para ir más lejos en la ruta del desarrollo. La historia juzga los hechos, pero también las omisiones. Es nuestro deber como mexicanos, como legisladores, como depositarios de esta altísima responsabilidad de representar y no interpretar a los ciudadanos en esta Cámara. Aprobar la reforma constitucional más importante, la promulgación de la Carta Magna,
es nuestro deber y nuestra oportunidad. Este Senado de la República es el lugar y compañeros, es el momento. Garanticemos de cara al futuro que México sea energéticamente soberano y económicamente libre para detonar sus potencialidades. Cito al presidente Juárez al decir: todo lo que México no haga por sí mismo para ser libre, no debe esperar ni conviene que espere, que nosotros, otros individuos o naciones, lo hagan por él. La reforma energética no puede ni debe esperar. Que la historia recuerde el día que esta generación y esta legislatura pusieron fin a las omisiones en materia energética. Que la historia juzgue los hechos, que el tiempo perdido no haya sido en vano, que reconstruyamos para la patria toda la oportunidad postergada, que aprobemos la reforma energética que México necesita. Muchas gracias. Gracias, señor senador Óscar Román Rosas González. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Raúl Gracia Guzmán para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. En el uso de la palabra. Sí, hasta 10 minutos. Con la venia de la Presidencia. Me toca el honor de venir a posicionar a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Primera un dictamen con el cual se puede estar a favor o en contra, pero en el que todos coincidimos en generar una definición económica fundamental para el futuro de nuestro país. Existen posiciones encontradas, eso es indubitable, pero que no quepa duda, así como quienes por convicción consideran que esta reforma constitucional en materia energética es la condena del futuro del país, hay quienes consideramos con profunda certeza y consistencia doctrinaria y programática que este es el modelo energético que nuestra nación requiere para desarrollarse en el siglo XXI. No será una transición sencilla, pero es la mejor solución para el país en el corto, mediano y largo plazo, con la cual el Ejecutivo Federal no tendrá excusa para no dar resultados. He referido que hay quienes con idéntica convicción y congruencia ideológica venimos a defender nuestras posiciones, y aunque discordantes, ambas merecen respeto por legítimas, públicas e históricas. Que no quepa duda, aquí venimos a definir lo que consideramos que es mejor para México. El que es congruente no traiciona. El respeto al ofrecido a los electores de algunos de los que mayoritariamente dictaminamos en comisiones por modificar los artículos 25, 27 y 28 constitucional, se refrenda citando el informe a la Nación de Manuel Gómez Morín, respuesta al discurso pronunciado en Chilpancingo por el presidente de la República, general Lázaro Cárdenas, el 20 de febrero de 1940, en el que el más reciente recipiente de la medalla Belisario Domínguez, otorgada por este Senado de la República, dijo, y cito: «Estima el señor presidente que no debe retrocederse en el camino seguido respecto al petróleo, pero no se limita a ello, sino que gravemente afirma que quienes no están de acuerdo con el procedimiento de su gobierno y están vinculados con el interés de los explotadores del pueblo, poco ha sido informado el pueblo de lo hecho en materia de petróleo, fuera de la expropiación misma. Respecto a la expropiación, todos los mexicanos deseamos ardientemente que el arreglo final defienda y garantice la dignidad y la autonomía de la nación y no signifique un gravamen insoportable para el futuro. En cuanto a la organización misma de la industria petrolera, es insostenible la afirmación de que no debe retrocederse en lo hecho por el régimen. Sí debe retrocederse para que esa organización responda a las necesidades nacionales y a los fines nacionales que fueron invocados como su fundamento. Debe retrocederse en cuanto sea necesario para crear un sistema técnico, eficaz, de explotación y aprovechamiento de ese recurso natural que es de México.
Más vigentes no pueden ser estas palabras referidas hace casi 15 lustros. Debemos de dejar la dialéctica de descalificar a quienes no concordamos con la estatización absoluta, entonces calificados como explotadores del pueblo, hoy con frases aún más ofensivas. Bien dice lo antes citado, que debe retrocederse en la expropiación en cuanto sea necesario para crear un sistema técnico eficaz de explotación y aprovechamiento de ese recurso natural que es de México. Y eso es precisamente lo que hace la reforma propuesta en el dictamen. Establece condiciones en que nuestro país recibirá mayores utilidades por la extracción de sus recursos naturales, manteniendo la propiedad de estos a favor del Estado mexicano y transformando las paraestatales en la materia en empresas públicas productivas. Se establece un fondo mexicano del petróleo para que esta renta petrolera no se despilfarre y no se quede en la irresponsabilidad del hoy, para que con un fideicomiso público, con un comité técnico de mayoría independiente que será electo por este Senado, podamos darle a las futuras generaciones, a los mexicanos que hoy son niños o los que aún no han nacido, derecho a esta misma renta petrolera. No se acaba con Pemex, no se acaba con CFE, se les transforma en empresas públicas productivas con esquemas orgánicos eficientes, buscando evitar las cargas excesivas laborales y fiscales que no le han permitido alcanzar su potencial. Igualmente, no se les deja en desventaja, al contrario, se establece la ronda cero para efecto que Pemex tenga un tipo de derecho de preferencia respecto a los yacimientos que considere les son rentables explotar. Con esto se garantiza que Pemex siga siendo competitiva, que Pemex siga llevando a mano. Igualmente, algo fundamental en esta reforma son los órganos reguladores coordinados. Se establece una coordinación entre el gobierno federal, que obviamente lleva un rol en esta materia, y órganos que son independientes, independencias en lo técnico, en la gestión, en lo presupuestal. Porque son fundamentales estos órganos reguladores coordinados para la eficiencia de esta reforma, para evitar que, como algunos han referido, en anteriores privatizaciones no se han dado los resultados esperados. Se requiere que estos órganos, se les está dando el marco normativo para que estos órganos respondan. Desde aquí, desde esta tribuna, se le hace un llamado al Ejecutivo para que respete esta independencia y auxilia que este marco de regulación se ejecute eficientemente. Regreso al planteamiento que vi en comisiones. Pareciese que estamos en un esquema binario, entre bueno y malo, blanco y negro. Y yo considero que no estamos tan lejos, que a lo mejor en la historia hubo hechos que nos marcaron diferencias y se nos convirtieron en dogmas. Y para refrendar lo siguiente, voy a citar un párrafo del discurso del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano el sábado 14 de septiembre de 2013, es decir, no hace mucho, ante el Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en atención a ser recipiendario de la condecoración bicentenario de los sentimientos de la nación. Y lo cito: el conflicto se transformó así de un conflicto entre trabajadores y empresas en un conflicto entre el Estado mexicano y las compañías petroleras. Mi impresión personal es que Lázaro Cárdenas, antes de llegar a la presidencia y hasta ya muy avanzado el conflicto entre las empresas y sus trabajadores, pensaba en la necesidad de un mayor y mejor control de la industria petrolera por parte del Estado, que éste incluso tuviera una participación directa y creciente en el aprovechamiento y desarrollo, aprovechando del recurso desarrollado y fortalecido, paralelo a la actividad de las empresas privadas. De ahí la creación de la empresa estatal Petróleos de México, Petromex, antecesora de Pemex, que era indispensable mejorar el trato que los trabajadores mexicanos recibían de las compañías extranjeras.
Cierro la cita. Es decir, en 1938 se tomó una decisión acorde a las condiciones que se generaron, pero incluso los actores de la misma en primer término consideraron lo que esta reforma en 2013 plantea. Control de la industria petrolera por parte del Estado, que éste incluso tuviera una participación directa y creciente en el aprovechamiento y desarrollo, aprovechando del recurso desarrollado y fortalecido paralelo a la actividad de las empresas privadas. El problema laboral con las empresas petroleras fue determinante para la expropiación petrolera. Hoy la carga laboral es factor determinante en estas empresas para la reforma. Y un ejemplo de que podamos ponernos de acuerdo y podamos coincidir es que yo creo que todos coincidimos en que es un gran logro cambiar la relación entre la empresa petrolera estatal y su sindicato. Para concluir, por 12 años Acción Nacional buscó esta reforma desde el gobierno. No se dio, pero congruentes con nuestra historia, congruentes con los planteamientos hechos de cara a la ciudadanía y contenidos en nuestra plataforma legislativa, hoy, no desde el gobierno, sino de enfrente, donde también se hace política, damos esta reforma estructural por el bien de México. Y voy a dar una analogía. En estos 12 años anteriores se requería, eso ya ha sido reconocido, pero es como el padre de familia que no tuvo acceso a la mejor educación, pero con lo que tuvo pudo salir adelante y le da a su hijo la mejor educación, le da a su hijo su ADN y con esto no le garantiza el éxito porque ese hijo tiene racionalidad. Hoy le damos a nuestro México, a nuestro querido México, la reforma estructural que requiere, la mejor preparación para el éxito. Tiene este planteamiento, pero la decisión, la ejecución, le toca al Ejecutivo Federal, es decir, la libertad del hijo. No podemos garantizar el éxito, pero sí podemos garantizar lo siguiente: esta Acción Nacional está haciendo lo mejor para México y la exigencia de que se dé resultados, que no haya excusa, será inclaudicable respecto al Ejecutivo Federal. Aprobemos esta reforma por el bien de México, exijámosles al gobierno resultados, que no haya excusa. Muchas gracias. Se concede ahora el uso de la palabra al senador José Asensio Orihuela Bárcenas para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Fomento Económico.